Hola, en este video hablaremos de cómo elaborar un diagrama de zonas de predominio. Este tipo de diagramas son utilizados para poder visualizar y delimitar las diferentes especies que existe a un determinado pH. Es una forma útil de representar los potenciales estándar encontrados ya en tablas, para cada especie de algún elemento gracias a este tipo de diagrama. Como por ejemplo el magnesio. La idea para hacer el diagrama es que se necesita un metal y una partícula. En este caso, se utilizará el magnesio como metal y como partícula un buffer acético acetato. Primero que nada, se deben conocer las constantes de estabilidad del complejo metálico con iones hidróxido, que en este caso es logaritmo de beta igual a 2.6. Esto porque el metal está en disolución en agua que tiene OH, formando hidroxicomplejos. La constante del magnesio acetato es logaritmo de beta igual a 0.5, que es el metal con el ligante. El pKa del acético acetato, que es igual a 4.76, y pK de disociación del agua, que sabemos es 14, por lo cual el diagrama nos servirá para conocer las especies solubles de magnesio con acetato a cierto nivel de pH. Para empezar, se requiere de un equilibrio generalizado. Este solamente se escribe de esta manera, dado que reconoce el metal, magnesio, más el ligante, que en este caso es acetato, dando como resultado el complejo magnesio-acetato. Una vez teniendo el equilibrio generalizado, se hacen los equilibrios sucesivos. Estos son para cada intervalo de pH. ¿Cómo sabemos los intervalos? Bueno, gracias a las constantes que se buscaron en tablas. Como se observa, se requiere hacer las escalas de zonas de predominio de cada especie que se escribe en el equilibrio generalizado. Se escribe primero todas las reacciones a utilizar. La especie magnesio más hidróxido, dando como resultado hidróxido con magnesio y magnesio con AC para dar magnesio acetato. Las dos constantes positivas, dado que están en formación, se utiliza la disociación de ácido acético dando protones y iones acetato y la disociación del agua. Primero se escribe la escala para magnesio, donde dentro de la escala existirá magnesio 2 más y magnesio OH. Cambia el valor de la escala porque el logaritmo de beta está en función del pH y como se ve aquí, este es POH, por lo que al logaritmo de beta se le resta la constante del agua, o sea 14, y da como resultado 11.4. Para la escala de acetatos se observa que existe ácido acético y acetato, pasando la constante que es 4.76. Y por último el complejo, las dos partículas de magnesio y acetato, solo si dependen del pH, pero como complejo no, porque no hay partícula de pH que se intercambie. Por eso en esta escala esta especie predominará en todo. Bueno, y con estas tres escalas vemos que se tienen tres intervalos de pH, de 0 a 4.76, de 4.76 a 11.4 y de 11.4 hasta el final, que es 14, y se observará en estos intervalos qué especies existen para poder hacer sus respectivos equilibrios representativos. En el intervalo de 0 a 4.76 existe el metal como magnesio 2 más, el ácido acético y el complejo que es magnesio acetato. Se balancea la reacción observando que se debe agregar un protón a la izquierda para balancearla. Para conocer la constante de esta reacción se utiliza ley de Hess. Vemos que se quiere llegar al producto del complejo con el ligante, por lo que se usa la reacción del metal con el ligante y se utiliza ese logaritmo de beta. Y como existe ácido acético en ese intervalo, se utiliza esa reacción. El pKa del ácido acético cambia a negativo porque se está disociando a protones e iones acetato. Como el ion acetato está a la derecha de una reacción y a la izquierda de la otra, sabemos que por ley de Hess se eliminan, dando como resultado la ecuación esperada y la nueva constante de 10 a la menos 4.26. Con esta constante sabemos que la constante es igual a la concentración del complejo existente y de protones entre la concentración de magnesio y la concentración de ácido acético. Se empieza a despejar esta fórmula haciendo que todo se multiplique por logaritmo con la finalidad de que se obtenga pH y P del ligante. Despejando vemos que queda pH porque los protones, como está multiplicando, pasa dividiendo, y como está abajo, al subir el protón se hace negativo.
entonces queda como menos logaritmo del protón, y esto por definición sabemos que es el pH. Entonces queda pH más logaritmo de K es igual al logaritmo de la concentración del complejo entre la concentración de magnesio 2 más logaritmo de 1 sobre el ácido. Este caso es igual al pH, como el ácido se encuentra abajo. Al subirlo se sube como menos el logaritmo de la concentración, dando así el P de acetato. En el caso del logaritmo de K, sabemos que K es igual a menos 4.26 y da como resultado a la fórmula final para ese intervalo, que será pH menos 4.26 igual a P de acetatos. Se sustituyen los valores de pH dentro de ese intervalo, o sea, en el 0 el P acetato da menos 4.26 y en 4.26 dará 0.5. Estos datos nos servirán para graficar nuestro diagrama de zonas de predominio. De esta misma manera se hacen los otros intervalos, ahora de 4.76 a 11.4, donde existen las especies de magnesio 2 más, acetato y el complejo. Como se observa en esta reacción no hay que hacer ley de Hess, ya que cuando se escribieron las reacciones que se utilizarían ya aparecía esta, por lo cual se queda esta y se tiene la misma constante, por lo que aquí al hacer el despeje de esta constante y observando el despeje observamos que queda logaritmo de K igual al P de acetatos. Sabemos que la constante en este caso es 0.5 y así se mantendrá constante en todo este intervalo, y observando que aquí en este intervalo no depende el pH. Por último, de 11.4 a 14 observamos las especies existentes, que son magnesio con hidróxido más acetato, y como resultado nuevamente el complejo. Aquí, por tener un hidroxicomplejo, debemos agregar agua y protones para poder balancear la reacción. En este caso, la ecuación una vez despejada dará que el menos pH más 11.9, que es lo que vale esta constante, es igual al P de acetatos, y cambiando el pH a los valores de ese intervalo, nos dice que el P de acetatos será de 0.5 hasta un valor de menos 2.1 en un pH de 14. Con estos valores se podrá graficar el diagrama de zonas de predominio uniendo los 4 puntos. Esto nos servirá para identificar qué especies van a predominar a qué condiciones de pH.